Muy buenos días, muchachos. El tema de hoy es reglas del cargo y del abono. Sí, Eh, como tema principal, ya sabemos lo que es un cargo y un abono, ya lo habíamos visto en el video anterior. Ahora vamos a ver qué tengo que hacer o cuándo tengo que cargar o cuándo tengo que abonar los activos, el pasivo y el capital, ¿no? Existen 4 reglas básicas, ¿sí? Del activo. Vamos a empezar con el activo. Cuando me refiero al activo, me refiero a todas las cuentas del activo, ¿sí? O sea, la caja, bancos, etcétera. Ustedes ya saben todas las cuentas del activo. Bueno. Entonces dice, las cuentas de activo comienzan cargando con una anotación en el debe. ¿Qué significa que comienzan? Bueno, nosotros siempre tenemos un saldo inicial. Esos saldos iniciales reflejan lo que nos quedó del periodo pasado. Sería ilógico que una empresa comenzara en ceros a menos de que fuera de nueva creación. Siempre queda algo del mes pasado, ¿no? Del periodo pasado. ¿Qué significa? Que no todo lo que compraste vendiste, siempre te queda pues algo que vender, siempre te queda dinero en efectivo. Entonces, cuando tú comienzas un periodo, tienes que comenzar con los saldos que te quedaron del mes anterior. Entonces, cuando tú estás comenzando, las cuentas que tienes de activo siempre las vas a cargar, o sea, con una anotación en el debe. Como regla número 2, dice las cuentas del activo aumentan cargando. Si tú quieres reflejar un aumento en una cuenta de activo, tienes que cargar, o sea, anotar en el debe. Y si quieres disminuir esa cuenta, tienes que abonarla, o sea, una anotación en el haber. Dice que todas las cuentas de activo tienen saldo deudor. Significa que cuando tienes una cuenta T, ¿se acuerdan que tenía movimientos? O sea, los movimientos eran la suma de los registros en el debe y los registros en el haber. Entonces significa que siempre va a haber más cantidad en el debe que en el haber. ¿Por qué? Porque su saldo tiene que quedar deudor. Si su saldo no queda deudor, significa que algo está mal. En caso contrario, las cuentas de pasivo y capital son al revés. Fíjense las reglas. Dice, número 1, todas las cuentas de pasivo comienzan abonando. Las de activo siempre comienzan cargando y las de pasivo y capital siempre comienzan abonando, o sea, con una anotación en el haber. Número 2, todas las cuentas de pasivo y de capital aumentan abonando. O sea que si yo quiero aumentar una cuenta de pasivo, yo la voy a abonar. Si yo quiero disminuir una cuenta de pasivo o de capital, yo las voy a cargar, o sea, una anotación en el debe. Y todas las cuentas de pasivo y de capital tienen un saldo acreedor. ¿Ok? Que no se les olviden estas reglas, muchachos, anótenlas y pónganlas muy presentes ahí cuando vayamos a registrar, porque las van a necesitar, al igual que las hojas que les acabo de dar, que ahorita vamos a ver unos ejemplos. Bueno, yo les entregué unas hojas de ayuda. Esas son 4 hojas de ayuda donde vienen la mayoría de las cuentas, tanto de balance general como de resultados, donde dice cuándo las voy a cargar y cuándo las voy a abonar. Si se fijan, esta es una cuenta de activo. Y si vemos con las reglas, sí, dice, la regla número 1 decía, ok, siempre vas a cargar el saldo inicial. ¿Ok? De las cuentas de activo. Entonces, si tú te vas a todas las cuentas de activo, ¿sí? Si tú las checas, todas como número 1 van a decir, se carga número 1 de su saldo inicial. ¿Ok? Entonces, es regla. Siempre voy a cargar mis cuentas de activo con su saldo inicial. Y si se fijan, decía, cuando tú quieras aumentar la caja, perdón, la cuenta de activo, en este caso una cuenta de activo pues es caja, cuando tú la quieras aumentar, tú la vas a cargar. Hacemos alusión a la regla 2. Entonces dice, ¿cuándo voy a cargar aquí? Dice, del importe recibido por la empresa, o sea, cuando haya entrada de dinero. Si se fijan, está aumentando tu dinero de caja. Entonces hay una entrada de dinero, por eso voy a cargar mi activo. En caso contrario, hablábamos de cuando había una disminución. Una disminución, decía la regla que todas las cuentas de activo disminuyen abonando. Se fijan, aquí tengo un ejemplo de un abono. Dice, del importe entregado por la empresa, o sea, la salida de dinero. Cuando yo estoy realizando un pago, cuando mi caja está disminuyendo, ¿sí?
yo la voy a abonar. Entonces cumple con la regla. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tengo una de pasivo. ¿Sí? Una cuenta de pasivo dijimos que su saldo comenzaba su saldo inicial de forma con un abono. Se fijan, aquí viene reflejado en la cuenta de proveedores, ¿no? Y si quieres aumentar un pasivo, tienes que abonarlo. Si se fijan cómo aumentaría un pasivo, cómo aumentaría la cuenta de proveedores. Bueno, para nosotros una cuenta de proveedores aumentaría cuando le quedáramos a deber más, ¿no? Entonces, dice el número 2, por la compra de mercancías a crédito. Entonces, si yo compro mercancías a crédito, mi cuenta de proveedores aumenta, es un pasivo y aumenta, por lo tanto tendría que abonarla. En caso de que yo le pague, pues obviamente va a disminuir la obligación, va a disminuir la deuda, por eso es que la voy a cargar. Se fijan que decía la regla que cuando quieras disminuir un pasivo, lo tienes que cargar. Ah, pues miren, en el número 1 dice de los pagos parciales o totales a cuenta de la deuda. Entonces, cuando tú lo aumentas, cuando compras mercancía, y cuando tú vas a disminuirla, es cuando le pagas. Entonces, cuando la carga, perdón, cuando la abonas, cuando haces la compra, cuando la cargas, cuando haces el pago. Sí, otra dice del importe de las devoluciones o rebajas acreditadas a cuenta, cuando te descuentan por la compra de mercancías, ¿no? Entonces ahí también sería una disminución a lo que debemos, por lo tanto sería un cargo. Bueno, como métodos de registro vamos a utilizar prácticamente dos. Uno es el analítico y como número 2 el inventarios perpetuos. No significa que no existan más métodos de registros contables, pero son los dos que marca el programa que tienen ustedes, ¿no? Como contabilidad 1. Ya en contabilidad 3 van a aprender otros métodos de registro. Bueno, el primero que vamos a trabajar es el método procedimiento analítico, ¿ok? Y tiene cuentas específicas, compras, devoluciones sobre compras, rebajas sobre compras, ventas, rebajas sobre ventas, devoluciones sobre ventas, gastos de compra. Inventario inicial e inventario final. Son las cuentas clave del procedimiento analítico. Ya verán cuando miremos inventarios perpetuos que ese método no lleva esas cuentas. Es por eso que hago aquí mención que las cuentas mencionadas, las cuentas que ustedes están viendo son las cuentas del procedimiento analítico. Ya las conocen, ya las vimos y ya las vimos en el estado de resultados. Más bien, cuando van a notar la diferencia es cuando pasemos al tema de inventarios perpetuos. Entonces, ahorita por lo pronto, en el método analítico ustedes no tienen que tener ningún problema, pero sí es necesario que si yo les hago una pregunta en el examen donde les diga que me mencionen las cuentas particulares del método analítico, ustedes me pongan esas que están ahorita en el pizarrón.